pensar. No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Muy buenas noches, queridos amigos. Una noche más estamos aquí con ustedes. Hemos preparado un programa con contenidos que esperamos que sean interesantes, entretenidos, hasta incluso algunos divertidos, para que se entretengan en casa y no dejen de estar con nosotros. Les presento a mis compañeros que son los habituales. Lourdes Domínguez, ¿cómo te ha ido la semana, Lourdes? Pues muy bien, Ina, la verdad es que estupendamente, siempre entre amigos, controlando todo por la situación que vivimos, y la verdad es que fenomenal en familia. Entre amigos y familia sin rebumbio. Sí, totalmente, manteniendo la distancia. Eso. Y Carmelo González, ¿qué tal, Carmelo, tu semana? Como siempre bien. ¿Qué te puedo decir? Pues nada, una semana más y avanzando en este segundo año ya casi de pandemia, a ver si nos abandona pronto. Bueno, sí, sin casi, efectivamente. De los primeros casos ya un año. Los primeros casos ya fueron en febrero. Pero bueno, eso no es motivo para no vivir con alegría, con ilusión, con esperanza, siempre con una sonrisa en la boca. Ahora que nos ven ustedes y no tenemos la careta, como digo yo, y a sonreír, como dices tú, Ina, con que la mirada. Los ojos también sonríen, ¿verdad? Los ojos también Sí. No, y energía positiva, porque eso ayuda. Ese sería un bonito título para un libro. Los ojos también sonríen. Bueno, pues vamos a pensarlo. Interesante. Y nos ponemos a ello. Bueno, pues hacemos una pequeña paradita para un consejo publicitario interesante y regresamos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Comenzamos el programa de hoy, como es habitual, con la entrevista de Esteban Rodríguez García. Hoy se ha traído a un amigo de la casa, a Osvaldo Cipriani. Osvaldo Cipriani nació en Argentina en 1942, pero cuando la situación social y política se puso muy peligrosa, incluso nos ha comentado que estaba en una lista que no era nada saludable estar, decidió venirse para España. Una vez en España, que hizo escala aquí en las islas, y se enamoró de ellas así como de flechazo, dijo volveré.
En España estudió fotografía, vídeos, arte dramático y a eso dedicó su vida profesional, a dar clases de fotografía fundamentalmente. Pero esa promesa que había hecho antaño la cumplió y se vino para Gran Canaria. Aquí lleva ya 40 años y le queremos muchísimo. Yo les recomiendo que si oyen que hay alguna exposición de Osvaldo Cipriani, encarecidamente se los digo, no se la pierdan. Se van a llevar una sorpresa porque es una fotografía diferente. Son composiciones que parecen cuadros en distintos estilos según las épocas, unos con solo 2 colores, otros con muchísimo colorido, en fin, muy originales, muy particulares y muy bonitas. Pero vamos a escuchar qué nos cuenta de su vida y de su arte. Osvaldo, para un hombre como tú, argentino, salir de Argentina es conectar con el mundo, porque es difícil que un argentino salga de Argentina y se quede en un punto concreto del mundo, ¿no? Sino que es un viajero, ¿no? Pues yo realmente lo he hecho, ¿eh? ¿Sí? Sí, es decir, yo cuando salí de Argentina, salí porque realmente era un poco desagradable seguir ahí en esa situación. Yo vine en los años 80, plena dictadura, muy fuerte, la situación de la gente que estaba en cultura. Yo estaba en teatro, yo era director de un grupo de teatro y teníamos un pequeño teatrito y eso es muy conflictivo en una dictadura, ¿no? Ajá. Sobre todo cuando quieres dar ideas, ese tipo de cosas. Entonces casi no se podía hacer nada interesante. Por lo tanto, pues me busqué una democracia. Estaba recién nacida la democracia aquí en España y la verdad es que llegué y muy contento, la verdad es que muy bien. A la semana estaba trabajando. ¿En teatro también? No. Yo siempre fui fotógrafo también, es decir, era fotógrafo de un ballet allí y de 2 agencias de publicidad, ¿no? Y bueno, tuve que dejar todo eso, naturalmente, pero llegué y entré a trabajar en una escuela de cine como profesor de fotografía de la escuela. A la semana, por casualidad, esas cosas que se producen, que de pronto el director, Gerardo Vallejos, que era rodó una película aquí también exiliado, bueno, él decididamente exiliado, yo nunca fui exiliado, oficialmente exiliado, ¿no? Él sí, él tuvo que salir por piernas, claro, escondido y demás. ¿Y tú llegaste a España, a Madrid, posiblemente? No, yo llegué a Las Palmas. Ah, ¿llegaste a Las Palmas? Por donde entré yo es en Las Palmas. Ah, qué bueno. O sea, que conocí esta ciudad, lo primero que conocí de España fue esta ciudad en el año 80, era distinta. Oye, en el año 80 un argentino en Las Palmas era como su casa, ¿no? Aquí estaba Brindisi, bueno, hacía claro, poco, ¿no? Carnavali, los jugadores de la Unión Deportiva que hicieron muy famosa a la ciudad, ¿no? Sí, pero también había gente que simplemente se jubiló y escapó de allí y se vino aquí, y que fue la gente que yo conocí en un bar, 3 o 4, que estaban hablando, y me di cuenta que eran argentinos. Yo estuve unos 4 días aquí, y después ya fui a la península. Era un viaje especial para poder llegar aquí, porque yo llegaba aquí sin equipo fotográfico, bueno, una cámara y eso, pero sin ampliadora, sin las cosas que iba a necesitar. Y aquí estaban muy baratas en ese entonces. Claro. Así que compré todo aquí y ya me fui para allá. Por eso vine a Las Palmas en primer lugar, desde Casablanca. Un viaje muy raro. Y bueno, conocí a estos argentinos en un bar. Me dice, uy, yo vine aquí, esto es el paraíso. Aquí, vamos, no tiene nada que ver con el mundo, esto es la paz, la tranquilidad, la alegría, la belleza, ¿sabes? Yo me quedé un poco así, pero me estuvo dando vueltas toda la vida. ¿Sí? Imagínate, yo vine en los años 80, o sea, prácticamente ahora son 41 años. 41 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, hace 5 que estoy aquí ya, o sea que... Entonces saltaste a la península
Y ahí anduviste en diferentes lugares, ¿no? Yo estuve estuve en Madrid o en los alrededores de Madrid. Es decir, yo viví en Madrid muchos años, luego como en realidad estaba trabajando fijo, un trabajo magnífico como profesor de fotografía en la Universidad Popular de Torrejón de Ardoz, que está a 20 kilómetros, pues me fui a vivir a Torrejón. Y sí, viví un tiempo en Alcalá de Henares, que es una hermosa ciudad también, sí. Alcalá de Henares. Torrejón no es una hermosa ciudad, pero tampoco está mal, ¿no? Pero vivía a 50 metros del centro cultural donde yo tenía los talleres de fotografía, o sea que también tenía una buena vida, no me puedo quejar en ese sentido. Y todas esas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, hombre, no dejan nunca en el olvido tus raíces, ¿no? Argentinas. ¿Qué ha supuesto para ti esa diáspora, ¿no? Pues yo en ese sentido quizás soy un argentino raro. No significó mucho el cambio cultural que pude encontrar. Intenté adaptarme y lo hice, lo conseguí, vamos, en poco tiempo. Es difícil, era muy diferente, no sé ahora cómo será, ¿no? Pero era muy diferente el país, el comportamiento, la manera de relacionarse. Sí. Pero como de principio es verdad que yo llegué casado en primeras nupcias, ¿no? Recién casado, o sea, casi como un viaje de luna de miel, casi. Que también se lo disfrazó de eso, ¿no? Y llegué con Argentina. Pero bueno, es una relación que fue buena y agradable y satisfactoria, pero duró 3 años, ¿no? Después de eso, ya mi contacto con argentinos ya era muy esporádico. Toda mi vida se desarrollaba entre madrileños, andaluces, extremeños, que son el tipo de sociedad que estaba formando Madrid en aquel entonces, ¿no? De aquella famosa inmigración interna que hubo desde Extremadura y Andalucía. ¿Te tocó entonces esa etapa también de la movida madrileña, años 80? ¿No? Toda, es decir, para mí la movida madrileña fue la forma de vida. Sí. ¿Te integraste plenamente por lo que Me veo? integré plenamente. ¿No hubo esa carga de añoranza de la tierra natal? No tuve tiempo. No, porque empecé a vivir. Qué curioso eso que estás diciendo, no tuve tiempo. Es decir, en la medida en que te integras a un entorno y te activas y estás en plena acción, uno no está tanto en el recuerdo, ¿verdad? En la añoranza. No. Te puedo asegurar que quizá tenía añoranza de mi madre, tenía añoranza de mis amigos, de mi gente de teatro, porque los grupos, la gente de teatro, somos una masa, llegamos a ser casi uno en un momento determinado, ¿no? De mis hermanos, bueno, de ese pequeño mundo, pequeño pueblo que cada uno de nosotros tiene aún en grandes ciudades, ¿no? Y eso es lo que en algún momento yo podía añorar, más que un país, alguna gente. Pero no las costumbres, que eso también es fundamental. Sí, es cierto que podía extrañar el asado de los domingos, podía extrañar algo, pero no creas que mucho, no creas que mucho. Tampoco la cuestión gastronómica era parte importante en mi vida. Oye, para un hombre como tú que ha hecho, diríamos, ese viaje vital, ¿no? ¿Es tan importante las fronteras, las banderas? Fronteras, las banderas, no. Todo lo que tiene significado con los estados. No, eso es una pena, pero bueno, los poderes son los poderes, es una pena que exista, ¿no? ¿Qué pones en valor? Cuando dices eso es una pena que exista, ¿qué pones en valor realmente? Hombre, somos todos iguales, somos todos tan iguales, en realidad, que el hecho de que nos separen fronteras y
adquiramos por ahí algunas pequeñísimas costumbres diferentes, incluso cuando nos comparamos con gente de Oriente, que es lo más lejano que podemos tener como forma de vida, pues en el fondo después nos damos cuenta que hacemos las mismas cosas, terminamos gustando de lo mismo, somos iguales. Entonces, ¿por qué nos separan fronteras, no? Yo entiendo la cuestión económica y la cuestión de los poderes, y después también la cuestión de las ideologías y de las religiones, y algo que dentro de la mente humana llega a ser así tan fuerte, tan importante, pues evidentemente nos separa, ¿no? Y ya vemos cómo se producen también por estas cosas, estas guerras religiosas, y la cuestión del racismo y todo eso, que eso es algo tan estúpido que exista, pero existe, ¿no? En esa diríamos, visión que tú tienes universal de la sociedad, yo te he conocido a ti por la fotografía y por una forma de fotografiar especial, transformadora, es decir, un poco como la impresión que tengo que intentas como transformar la realidad dándole un toque de belleza diferente, ¿no? No sé si capto bien esa... Totalmente, mira, es así, a mí la realidad cotidiana, que es un poco la vida del fotógrafo, ¿no? Del fotógrafo de reportajes que va fotografiando la vida, cómo se va produciendo, tratando de sacar, que es muy difícil, ¿no? Tratando de sacar los sentidos, los sentimientos, el objetivo de las acciones y demás. Algunos lo consiguen realmente. Yo en eso no he sido nunca un buen fotógrafo, no. He trabajado en periódicos, pero generalmente hacía reportajes especiales a personas. Borges, Vittorio Gassman, el doctor Sabin, el de la vacuna. Bueno, tenía reportajes interesantes, pero siempre eran retratos a personalidades, ¿no? Trabajando en periódicos. Me parece que me fui del tema. No, sí, estamos hablando del tipo de fotografía. Sí, pero luego, cuando yo ya prácticamente empecé a vivir más de la enseñanza de la fotografía, y la verdad es que me ha encantado, he sido feliz trabajando como profesor, trabajaba mucho, muchas horas y demás, pero realmente, me dio una satisfacción enorme ver también los resultados y esas consecuencias, ¿no? Pero una vez que tuve esta libertad, que no tenía que satisfacer un cliente con mi trabajo, empecé a trabajar para mí y a salir de la realidad. Buscar más que una realidad objetiva o puntual del momento, buscar una realidad más universal o tratar, ¿no? Eso en dos trabajos que he hecho, uno sobre el matriarcado, imagínate si me fui atrás, si me fui casi al principio de la civilización, sí, ¿no? Y luego ya una especie de periplo del desarrollo, ese es otro trabajo, se llama justamente Periplo, que fue lo que se expuso aquí en el centro comercial, el Muelle. Ajá. ¿No? Ahí fue un poco más transgresor, ¿no? Ir más allá de la realidad cotidiana, bueno, como bien dice. Sí, la fotografía más transgresora es la que he hecho últimamente, que ya prácticamente intenta romper incluso con el medio, ¿no? Evadirse del medio fotográfico, es decir, que la cámara en realidad sirve para tomar apuntes, nada más, no para realizar la imagen final, sino unos apuntes que luego van a ser utilizados o no. Oye, hay una influencia quizás en tu manera de ese origen teatral
Hay algo ahí de... ¿eh? Claro, está totalmente unido. Es decir, mis fotografías son, la mayoría son teatrales, es decir, son escenas compuestas. Sí, por supuesto, la influencia del teatro fue importantísima. Bueno, yo empecé a hacer teatro, pero porque lo que yo amaba de pequeño era otra cosa, era la ópera. Yo quería ser cantante de ópera, quería ser tenor, ¿no? Y canté mucho, inclusive canté en una ópera y trabajé en otra, porque en la otra era un personaje mudo. Pero sí que estuve metido, inclusive el mundo de la música era normal. Mi padre era músico, mi hermano músico. O sea que tú llevas arte en vena. Bueno, nosotros no lo considerábamos así, era una forma de vivir y no pensábamos que eso era arte, pero claro, visto hacia distancia, decir, sí, claro, es que desde pequeño que escuchábamos con la radio, porque no había otra manera, pues escuchábamos Radio Nacional, con todos los conciertos, con todas, ¿sabes? Claro. Era otra, y bueno, claro, mi padre, en realidad, cuando yo era pequeño, él era militar, pero era militar músico. Ajá. Es decir, no era militar pero estaba en la Marina y era el ayudante del director, ¿no? Es decir, estaba en la dirección de las bandas, desde ese tipo de bandas militares que hay, ¿no? Entonces, claro, también eso, es decir, ver casi todos los domingos en la plaza de la ciudad, iba toda la banda a dar conciertos en la plaza. Pues mira, con ese concierto de la banda municipal de tu padre, se nos ha ido el tiempo volando, fíjate. Y me quedo con algo que tenemos que continuarlo en otro momento. Con esa parte tuya pedagógica, de enseñante, con esa satisfacción que produce la enseñanza, ¿verdad? Yo creo que en eso es un... Sí, enorme. Sí, además... Bueno, lo que te exige prepararte todos los días, es decir, todo el tiempo de enseñanza es también es otro tiempo después de preparación de lo que vas a enseñar, no es que, voy a ir a enseñar, no, eso tiene una gran responsabilidad enseñar, en principio hay que aprender. Pues Waldo, aquí se nos ha ido el tiempo ya. Se nos fue el tiempo, sí, ya José Luis no me ha hecho así con el dedo, me ha hecho así 2 veces, o sea que... Una semana más volvemos a subirnos en la bicicleta de César Acosta, en la sección que viene ahora, que es Bicicleta y Salud. Esta semana nos hace entrega de la 4ª parte de empatía en la carretera. Insiste porque es muy importante de cara a los ciclistas que circulan por nuestras carreteras, para que tengamos cuidado con ellos. Sí, no, que se juegan la vida, ¿verdad, Carmelo? Sí, es muy importante este deporte, que mucha gente viene a practicarlo en nuestra isla. La orografía que tenemos. Exactamente, y el respeto que los canarios... Es que perdemos la paciencia cuando vamos detrás de los ciclistas. Un poquito de paciencia no va mal. Vamos a ver. Saludos, buenas tardes, nuevamente Bicicleta y Salud. No somos mayores, yo cada vez me voy haciendo mayor, algunas veces me pongo a pensar en ello y digo, los años pasan y no te das ni cuenta de cómo va de rápido la vida. Y para que vaya rápido y que nos pille en buena salud, la bicicleta es esencial. El ejercicio, da igual, sea bicicleta, caminar, correr, nadar, alguna actividad necesitamos siempre para mantener la maquinaria bien. Y la bicicleta es un aliado muy importante y muy bueno, porque además nos podemos desplazar a trabajar donde
Ganamos tiempo, ahorramos dinero y mejoramos en salud. Recuerdo que la semana pasada hablamos sobre la empatía, hemos estado hablando sobre la empatía y les comenté aquella anécdota sobre el que casi todos los ciclistas son conductores, pero casi ningún conductor es ciclista, y entender esa dicotomía es muy importante. Y los ciclistas también hemos de comportarnos correctamente en las ciudades, en la carretera en general. Primero que nada porque es un vehículo más y se tiene que mantener las mismas normas de circulación que el resto de vehículos. Igual que los patinetes tienen unas normas ahora que se están implantando, igual que ahora ha habido modificaciones también en el Código de Circulación con referente al adelantamiento de ciclistas, también los ciclistas hemos de mantener nuestras normas. Primero nada porque nos regimos por el mismo reglamento de circulación. Pero también podemos hacer algo más, podemos hacer un ejercicio de empatía hacia el automóvil. Muchas veces cuando nos movemos, nos desplazamos, sea en la ciudad o también en carreteras abiertas, podemos facilitarle la labor al coche. Que haya un momento en que esté detrás de nosotros el automóvil y haya la posibilidad de adelantarnos, nosotros podemos facilitarle, podemos hacerle una seña con nuestra mano para que así adelante y se sienta seguro al hacerlo. Nosotros nos sentiremos seguros, el conductor del automóvil podrá adelantarnos de forma segura y además estamos ejerciendo una empatía. Estamos poniéndonos en el lugar del automóvil y también el automovilista está viendo que el ciclista me ha ayudado a superarlo. Y los conductores tienen que entender la visión del ciclista. Les comentaba la semana pasada que había un hecho curioso de la ciudad de Ámsterdam, que siempre es muy recurrente en estos temas, como el sumum, lo máximo de la movilidad y la bicicleta. Piensen que en Ámsterdam hay más bicicletas que ciudadanos, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, no se producen enfrentamientos, algunas veces algo violentos, entre el automóvil y otros medios de movilidad, sea bicicletas, patinetes eléctricos, motocicletas también. ¿Pero por qué? Porque el coche, que normalmente en Holanda, en Países Bajos, que es la forma correcta de decir, no se usa prácticamente en las ciudades, sino para desplazarse fuera, al extrarradio, vuelve en coche y ese mismo conductor, dentro de 2 horas, conduce una bicicleta. Por tanto, ya ejerce el ejercicio de empatía, ya lo está realizando. Él sabe que ahora voy en bicicleta y hay un coche y después yo seré el que conduzca el coche y veré a la bicicleta. Y puedo entender las dos partes y no se produce ningún enfrentamiento, porque cada uno se pone en el lugar del otro. Ahora yo soy conductor, pero es que dentro de 2 horas voy a ser ciclista. Si vivo en el extrarradio, muchas veces en las ciudades satélite, puedo ir a la estación de trenes en coche, ahí me muevo en el tren y después llego al destino donde tengo una bicicleta, que es lo que sucede muchas veces en estas ciudades. Tienen bicicletas de casa al tren, o coches de casa al tren, a la estación, utilizo el tren y después de la estación de tren a mi trabajo. Uno de los aspectos, por ejemplo, que en su momento se planteó cuando estaba el debate del tren al sur de la isla de Gran Canaria, y no se tenía planteado en la última parada cómo desplazarme al lugar de trabajo. No se tenía pensado, bueno, ¿y cómo voy? Y esto no lo habíamos pensado para nada, no se había pensado para nada, ¿no? Algo ilógico. La semana que viene ya empezaremos a cambiar el tema y vamos a hablar de estos otros modos de desplazarnos con nuestra bicicleta. Muchísimas gracias por estar una semana más ahí, dentro de No Somos Mayores, Bicicleta y Salud. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Pues nos vamos ahora con Canción en el Recuerdo con nuestro compañero y amigo Armando Santana. El título de esta canción es
El hombre del piano, una versión preciosa del 73 y muy escuchada por Ana, sonada con Ana Belén, ¿no? Sí, la versionó Ana Belén en los 90, pero la canción es bastante más antigua, Sí, del pero es 73 y preciosa, es inglesa, la pues, autoría. Ajá. Vamos a verla. Vamos a escucharla. Nos vamos ahora al Círculo Insular de Artes Plásticas. En enero del 2006 hubo una exposición de pintura abstracta, acuarelas concretamente, con el título de Paisajes y el autor Fernando Álamo. Vamos a recordarlo, estamos en la sesión Agenda Cultural en el Recuerdo. La exposición que encontramos en la sala del Cabildo en Vegueta contiene los collages originales de Fernando Álamo, artista tinerfeño que comenzaría su carrera con obras de marcado realismo crítico, con predominio de colores ocres. Su puesta en escena, cargada de voluptuosidad y erotismo, transita entre la neofiguración y el expresionismo abstracto americano. En sus últimos trabajos, la figura humana desaparece dejando paso al mundo animal y natural lleno de citas y alusiones. Nos encontramos con una serigrafía con texto aleatorio de versos de Pedro García Cabrera, Emeterio Gutiérrez y del propio autor.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Nos vamos a continuación a la sección de En tu mente de nuestro queridísimo amigo que sigue allá por las Patagonia o la Argentina. Paco Javier Montes de Oca. Hoy nos trae un tema titulado El fracaso. Nada en concreto, puede haber fracaso en el trabajo, fracaso en la salud, fracaso en el amor, fracaso con el dinero. Yo creo que va a ser interesante que veamos las pautas que nuestro querido amigo Paco Javier nos da en este breve ratito. Vamos a verlo. Hay una palabra que define cierto comportamiento, ciertos sentimientos en las personas de cualquier edad que se llama fracaso. ¿Ustedes han pensado por qué las personas fracasan? ¿Ustedes han pensado o nos hemos puesto a pensar por qué fracasa un alumno en la escuela? ¿O por qué fracasa una relación amorosa? ¿O por qué fracasa una persona, un hombre, una mujer, un profesional en su trabajo? Pues antes que nada tenemos que decir que el fracaso es un estigma que aplican, que atribuyen, que achacan los otros. O sea, nadie se siente fracasado si no se percibe fracasado por la opinión o por manifestaciones o por actitudes de los demás. Les pongo un ejemplo. Un chico que no pasa de curso. Y estamos hablando que en educación se le llama fracaso escolar. ¿Y por qué fracaso? A lo mejor es fracaso de las propias instituciones educativas. El estigma de San Benito, la palabra fracaso, el adjetivo fracaso, se lo achacamos o se lo achacan las personas, las instituciones o los otros a ciertas experiencias, a ciertas formas de comportamiento, a ciertas situaciones por las que una persona o un alumno no llega al límite de sus capacidades o de lo que se le exige. Quiero decir con esto que nadie se puede sentir fracasado o fracasada si no está en el ánimo, en el sentimiento, en la actitud, en la manifestación a veces verbal o a veces no verbal de los otros, de las otras personas o de las propias instituciones. En este sentido, el fracaso a veces, este tipo de fracaso o de situaciones se incuba, comienza desde la más tierna infancia. Hay que intentar preparar a los niños, cuando son niños, a que sean resilientes, a que sean resistentes, a que sean tolerantes a los sucesivos embates de la vida, para que no se sientan fracasados. Y hay que intentar, creo yo, desde el punto de vista educativo y psicológico, a no acuñar, a no aplicar el término de fracaso a cualquier persona que no haya respondido a las expectativas que los demás y a veces las propias instituciones tienen sobre las personas.
Con lo cual, insisto, la palabra fracaso no es una sensación que viene de dentro, que corresponde a la propia mismidad o al propio yo, sino es una situación emocional que las personas adquieren por influencias o por etiquetas que le aplican las demás personas, las entidades o las instituciones. Incluso podemos llegar también a pensar que no hay fracaso amoroso, sino son experiencias, son encuentros que se frustran y que terminan, porque termina la relación amorosa, porque termina las inquietudes primeras, porque termina esa esperanza, esa luz, ese enamoramiento que comenzó y que luego la monotonía y la propia vida produce el desencanto y ya no es lo que era antes, ¿no? Ya no se hablan como antes, no se comunican como antes, pero no hay por qué pensar que estamos hablando de un fracaso con una actitud derrotista por parte de la persona que lo sufre. Yo creo que realmente al día de hoy el principal fracaso está en las instituciones, en las entidades y en aquellos responsables políticos que no cumplen con su deber, con su obligación de trabajar por el bien común y por erradicar de la vida pública todo signo, todo síntoma de corrupción o indecencia. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros. Pues nos vamos ahora en Tu Salud Nos Importa con Santiago Romero y nos va a hablar del sobrepeso, muy generalizado, sobre todo en nuestra juventud. Vamos a ver qué nos la vida dice y nos aconseja. sedentaria, los ordenadores tienen la culpa. Es verdad. Porque los niños antes iban a la calle a darle Sí, patadas a un jugaban. balón y ahora se quedan pegados a la maquinita y eso hace que no quemen calorías. No solo de los niños, sino de los jóvenes. Los adultos y los también. adultos. Bueno, Quizás por esa vida sedentaria en la que estamos inmersos, sin quererlo. Pues sí. Sobre todo por la velocidad que lleva este mundo, ¿no? Sí, vamos a ver qué soluciones hay. Estupendo. Buenas noches, señoras y señores. Esta noche vamos a hablar del sobrepeso, que dicho sea de paso, muy común en la sociedad canaria. Los canarios, en términos generales, podemos estar bien alimentados, pero no bien nutridos, y ya incluso ni bien alimentados. El sobrepeso o la obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal, el IMC, es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla, y es lo que nos dice si estamos obesos, si estamos un poquito subidos de peso o si estamos normal. Entonces el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado en metros. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, ponemos en la fracción, en la parte superior, en el numerador 70, y en la parte de abajo ponemos, si mide 1,80, ponemos 1,80 por 1,80, que serían 3,60. Entonces dividiríamos el peso entre la talla al cuadrado en metros, el peso en kilos y la medida en metros. Es un índice utilizado frecuentemente en las oposiciones, por ejemplo, de Policía Nacional, de Policía Local, de bomberos, de estos cuerpos que necesitan estar en plena forma física. La fórmula que se emplea
para saber si la persona está subida de peso o no es el IMC, el índice de masa corporal. Que ojo, hay que tener cuidado porque tenemos que ver que la persona esté gorda, porque puedes tener un peso, un índice de masa corporal elevado, pero por músculo. Entonces, claro, tú no puedes suspender a una persona en una oposición porque te dirían que eres estúpido si es que está muy musculoso. Es decir, tiene que ser un IMC debido a la grasa, debido a que la persona está gorda. La persona con sobrepeso, todos sabemos que tiene más posibilidades de sufrir enfermedades. Por ejemplo, una que es devastadora, la diabetes. La diabetes, el sobrepeso es criminal cuando ya se tiene la diabetes diagnosticada y suele ser quien acarrea la diabetes en las personas, independientemente de los temas genéticos y de herencia, ¿no? Produce hipertensión. Al tener sobrepeso tenemos grasa en las arterias, entonces el corazón, para mantener la cantidad de sangre que tiene que llegar a las zonas más distantes, a los dedos de los pies, a los dedos de las manos, tiene que elevar la tensión para poder contrarrestar el obstáculo que supone la presencia del colesterol y de los triglicéridos en las arterias. Los triglicéridos son una grasa que, si bien el colesterol se sube principalmente por grasas animales y por quesos, por huevos, los triglicéridos no, los triglicéridos se elevan principalmente en base a la ingesta de dulces. Tomamos muchos dulces, el organismo esos dulces los convierte en grasa y entonces da lugar a los triglicéridos. Ambas cosas son peligrosísimas para el corazón, es decir, tenemos que tener mucho cuidado con el sobrepeso porque es la causa de muchos infartos hoy en día. ¿Qué debemos hacer para limitar el consumo, para limitar los riesgos del colesterol elevado y los triglicéridos? Comer fruta varias veces al día y verduras, legumbres, cereales, etc. Realizar actividad física. Hoy en día hay mucha gente, afortunadamente, que acude a los gimnasios o a caminar por la avenida marítima, como los vemos, por los parques. Pero claro, si vamos a caminar y después llegamos a casa y nos pegamos un emboste, eso no vale tampoco. Es decir, hay que hacer una dieta equilibrada y un poco de ejercicio físico. El objetivo principal del tratamiento del sobrepeso es establecer hábitos alimenticios sanos. Es decir, en Canarias ahora hay un poquito más de educación o de formación dietética, pero ¿en qué casa no hacen un rancho y ponen fideos, judías, garbanzos, papas? Todo eso son hidratos de carbono. Entonces, eso, después de comer eso, no te comas un plátano encima, ¿me entiendes? Sino que hay que hacer una dieta equilibrada y además el ejercicio adaptarlo. Si un día nos pasamos comiendo, pues quemamos un poquito más de grasa haciendo ejercicio. No olvidemos, para evitar el sobrepeso que trae muchas complicaciones, sobre todo cardíacas, hay dos cosas fundamentales: dieta equilibrada y ejercicio. Nada más, señoras y señores. Buenas noches. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Pues se nos han acabado las secciones de hoy, no las ganas de estar con ustedes, que siguen estando aquí muy vigentes. ¿No es así, compañeros?
Pues se nos ha hecho cortito el programa, ¿verdad? Además, de verdad, muy entretenido. Y un consejillo así de última hora, Carmelo, ahora tú das uno tuyo, yo voy a dar uno porque nos falta como un mesecito para la Semana Santa y la gente está haciendo planes porque las cosas van mejorando lentamente, pero yo creo que hay que ser muy prudentes y tenemos que seguir insistiendo. Claro. En que, debemos cuidarnos, sobre todo. No debemos relajarnos. Claro. Tenemos que seguir cumpliendo con las normas que nos han dado. Sobre todo tenemos las sociales. que estar dando gracias todos los días y agradeciendo de que estamos bien, procurando el no contagiarnos y el no contagiar, lógicamente, si estuviéramos contagiados. Una fase muy importante por todo lo que nos rodea y que conlleva el poder contagiar y transmitir esta enfermedad, que para muchos es muy ligera, pero otros lo pasan muy mal. Y se quedan en ella. Es que sobre todo la vida social, que es la que tanto echamos de menos, es la que más contagia, porque el tú a tú, en la proximidad, te llenas de confianza cuando son amigos. Parece que el amor impide el contagio y no es así, es todo lo contrario. Cuando estás con amigos, con familiares, te relaja. La mascarilla que se baja para comer o beber se queda baja en lugar de volver a subir y este tipo de cosas. Bueno, como queremos que no nos falte nadie en casa, cada semana les rogamos por favor que se cuiden muchísimo porque decía y dice nuestro director que pasamos lista, no se olviden, seguimos pasando lista, queremos que no nos falte nadie. Ni aquí ni fuera. Ni fuera. Bueno, pues hablando del director, me está haciendo señas, pero es que se va el tiempo se va muy pronto. Esperamos que lo hayan pasado bien, que hayan sacado alguna conclusión de alguna de las sesiones que hemos visto, la de la bicicleta, en tu mente, etcétera, y que nos tenemos que ir y eso sí, hasta la próxima semana. Les esperamos ahí, ustedes sentados en el sofá y nosotros desde aquí. Y lógicamente, pues no podría ser de otra manera que Ina les mande ese beso volado. Les queremos. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos